El Señor está en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho y que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, le dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor. Siéntense. Gracias. Nos dice Jesús hoy en el Evangelio que el que quiera seguirlo, que se niegue a sí mismo. Por eso quisiera que centráramos la atención. Hay dos pecados muy comunes que no nos dejan seguir a Jesús, y muy pocas personas los confiesan, estos pecados, y son muy comunes, más en el tiempo que estamos viviendo. Estos dos pecados o dos vicios son la frivolidad y la ociosidad. Son pecados que están afectando mucho a las personas, y las personas no lo confiesan. Vamos a ver por qué. La frivolidad tiene mucho que ver con la superficialidad. Son personas que hacen todo al ahí se va. Y no porque no sepan hacerlo bien, sino porque no les interesa hacerlo bien. Ese es el problema. Pudiendo hacer bien las cosas, las hacen como sea, porque es una falta de caridad, es una falta de amor, es una traición a la confianza que se les da y al pago que se les está dando. Por eso es grave, aunque muchos no lo confiesan, el que no hacen su trabajo todo lo bueno, lo bien que lo podrían hacer. No digo que agarren tiempos extras sin que les hayan pedido eso, no, sino dentro de los tiempos que ustedes tienen, lo que les toca hacer, hacerlo lo mejor posible, porque la superficialidad nos hace perder muchísimas gracias. ¿Por qué? Porque dejas de darle gloria a Dios. Ya no solo porque aquella persona tal vez no te pague lo suficiente, pero si tú sabes hacer las cosas, hazlas para la gloria de Dios, porque Él te ha dado esa capacidad, esa posibilidad. Porque si no le das gloria a Dios, le estás robando a Dios y le estás robando al que te paga. Porque si tú puedes hacer las cosas mejores, estás robando. Si no lo puedes, no hay ningún problema. Si haces las cosas como puedes, según tus posibilidades, eso está bien. Pero cuando podemos hacer las cosas mejor y no lo hacemos, estamos traicionando la confianza de aquella persona. Si tú contratas a alguien y no hace las cosas tan bien como él podría haberlas hecho, te estaría robando. Y si te contratan a ti, tú estarías robando también. Entonces la frivolidad también tiene mucho que ver con la pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo, y no vamos a hablar en esto de pérdida de tiempo en cosas malas, sino en cosas inútiles. No en cosas malas, pero sí la pérdida de tiempo en cosas inútiles, como el abuso de las redes sociales, de meterse uno a ese TikTok, ¿verdad? Que tiene tantas recompensas para el que lo está viendo, y la persona se siente muy bien cuando se ve recompensada por estar viendo esas cosas, ya sea porque le guste. Tienen sus mecanismos esos para poder atrapar a la persona. Las redes sociales tienen muchas cosas que no alcanzamos a ver. Pero cuando una persona se pasa la vida así, haciendo cosas inútiles o haciendo cosas a media sin la posibilidad que tenía, cuando se muera, ¿qué cuentas va a darle a Dios? ¿Qué le va a poder decir a Jesús? ¿No hice nada malo? ¿Acaso no hacer nada malo nos va a salvar?
Si una persona no pudiera pecar, ¿se salva solo porque no puede pecar? ¿El dejar el pecado, eso es lo que nos salva? No, no es lo que nos salva. El pecado se deja porque queremos el cielo. Y el cielo se alcanza con la santidad. Necesitamos la santidad para alcanzar la salvación. No solamente estar en el cielo, sino que estar más cerca de Dios. Por eso necesitamos crecer más en santidad. Tenemos que vivir con mucha rectitud nosotros, de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios. Tenemos que vivir para que el día de nuestra muerte, pues no lleguemos con el Señor con las manos limpias, pero vacías. No llegar solamente a decirle, no le hice mal a nadie. Porque entonces Jesús nos podría preguntar, pero por amor a mí, ¿qué bien hiciste? Y pues, ¿cuál bien? El que perdió el tiempo y el que no hizo bien las cosas, ¿qué le puede ofrecer? ¿La basura de lo que hizo? ¿Las cosas a medias? ¿Son acaso algo que sea digno de Dios, que tú hayas hecho las cosas a media capacidad de lo que tienes? No estamos hablando de que tengas que hacer las cosas perfectas, porque perfecto solo es Dios. Lo mejor de acuerdo a tus posibilidades, de acuerdo a tus capacidades, desde las cosas más elementales. La mamá que todos los días le hace de comer a los hijos, el esmerarse por dar lo mejor, por hacer lo mejor, pero nadie lo agradece, nadie se da cuenta, nadie nada, pero tú... es que nadie me ve, pero si Dios te ve, ¿qué no es suficiente con que Dios te vea? ¿Cómo no es suficiente con que tú te veas y tú te des cuenta que estás haciendo las cosas a medias? ¿No es suficiente ya? ¿No es demasiados? ¿No son demasiados que te haya visto Dios, te estés viendo tú, te esté viendo tu ángel de la guarda? ¿No son demasiados? Son demasiados, por eso tenemos que hacer las cosas lo mejor que nosotros podemos, y evitar la pérdida de tiempo. En las redes sociales están diseñadas para eso, para captar nuestro interés. Hay elementos que van ayudándoles a ellos para saber cuáles son nuestros intereses, para ofrecernos aquello que a nosotros nos interesa, ofrecernos de acuerdo a lo que nosotros queremos, anuncios de lo que ellos se dan cuenta a través de las páginas que abrimos, de lo que ellos se dan cuenta, eso es lo que nos van ofreciendo, nos vamos dando a conocer a través de las páginas que abrimos en el internet. Si las páginas van diciendo cuáles son nuestros intereses, cuánto tiempo duras en la página, qué tanto te interesa eso. Porque hay páginas en las que estamos un ratito y hay páginas que duramos mucho tiempo. Entonces vamos dándonos a conocer nosotros a través cuando estamos haciendo uso de las redes sociales, te des cuenta o no. No es que alguien esté pendiente de tu computadora, es que ya está programado todo para ir fraguando toda esa información y para poder ofrecerte lo que ellos consideran que tú estás buscando, porque es más fácil que lo compres. Porque es más fácil, algo que vaya de acuerdo a lo que tú estás buscando. Pero hay otro riesgo también. Hay otro riesgo. Muchas veces las personas se confiesan de eso. Es que yo en el internet estaba viendo y de repente salieron cosas. Y de repente vi algo que no me convenía. Sí, es cierto, es que las redes también están puestas para eso. Dentro de lo que están viendo las personas, de repente te salen sugerencias de lo que es pecado. Y el problema es que cuando le atinan a lo que fue antes tu debilidad, que ya parecía que lo había superado, pero de repente viene la insinuación de estas redes sociales sobre ese pecado y puedes volver a empezar las mismas luchas de antes por lo que estás viendo, porque se te ha sugerido lo mismo. Entonces tenemos que tener el cuidado. El frívolo ni el ocioso se niegan a sí mismo, ninguno de los dos, ni el frívolo ni el ocioso se niegan a sí mismo, y es característica para poder seguir a Jesús. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Y el ocioso y el frívolo, pues no, el frívolo hace las cosas a medias, se va a quedar a medias. De la santidad que pudo haber alcanzado, no la va a alcanzar. ¿Por qué? Porque no hizo las cosas como podía haberlas hecho, y eso no santifica a nadie. Y eso no santifica a nadie. Por eso, repito, el problema
del frívolo y del ocioso es que no se niegan a sí mismos. Uno se puede pasar muchas horas a veces viendo cosas que no son malas. Imagínense, abrimos el internet y encontramos ballenas. ¿Cómo comen las ballenas? Y empieza allí un biólogo marino a explicarnos todos esos animales, cuánto pesan, cuánta distancia recorren, cuándo van a comer, cómo hacen, cómo avientan una pared de burbujas de aire para ir amontonando a los peces, y luego de repente salen y abren en la boca y entonces se tragan a todos esos. Y puedes ver esos documentales acerca de los peces. ¿Acaso tendrían algo malo? ¿Acaso tendrían algo malo estar viendo este tipo de cosas de ballenas? O algunos ponen gente que se cae y ahí está viendo gente que se tropieza y se cae, y otra se tropieza y se cae, y otra se tropieza y se cae. Y a esos malos, ¿sería pecado ver a gente que se tropieza y se cae? Pues no sería pecado. ¿Será pecado poner gente que baila? Hay gente que baila, se ponen a bailar en las calles, se ponen a bailar de todo esto, y muchas cosas de estas. ¿Cuál es el problema de estas cosas? Que son inútiles. El problema es que son inútiles. No le hacen daño a nadie. ¿Cómo? A veces eso es lo que pensamos y por eso la gente no lo confiesa. Piensa que no le están haciendo daño a nadie, pero se están haciendo daño a ustedes mismos. Se están haciendo daño. Están desperdiciando el tiempo que tenían para alcanzar la santidad, el tiempo que tenían para trabajar el perdón a sus hermanos. Entonces, como no lo trabajaron, no alcanzan a perdonar, y como no alcanzan a perdonar, muriéndose no van a poder ir inmediatamente al cielo. Entonces, ¿se hizo daño o no se hizo daño? Y eran cosas no malas, pero inútiles. No malas, pero inútiles, porque no nos permiten alcanzar la santidad que necesitamos para salvarnos. Entonces ya dejan de ser solamente inútiles para pasar a ser peligrosas. Porque ya no vas a alcanzar a hacer las cosas, y si las haces, las vas a hacer a medias. Y entonces, si vas a hacer algo bien, si vas a coser bien, ya tienes que hacerlo más rápido, porque ya no tienes tiempo suficiente. Y si vas a cocinar, ya vas a cocinar lo que sea, porque ya no hay tiempo suficiente. Entonces, sí dejaste de hacer el bien y ya no estás llevando una vida como la debes de llevar, a pesar de que no estás viendo cosas que sean malas. Solamente estás viendo cosas que son inútiles, pero te están haciendo perder el tiempo. Ya no vas a alcanzar la santidad, y el que no es santo, ¿cómo se salva? ¿Cómo se va a salvar? Este tiempo perdido, esa ociosidad en la que nosotros a veces caemos, hace que pasemos horas en cosas inútiles, diálogos inútiles. Ya no estoy hablando de cuando se juntan las comadres para criticar a la comadre que no alcanzó a llegar. No estamos hablando de esos diálogos de faltas de caridad. Diálogos inútiles simplemente, que nos hacen caer en el pecado de la frivolidad. Estamos viviendo a medias, no estamos viviendo como deberíamos de vivir, no tenemos una calidad de vida espiritual, no vamos a tener una calidad de vida espiritual, vamos a estar en la ociosidad, en las cosas inútiles, perdiendo el tiempo, la ociosidad, la pérdida de tiempo. Y después de que pierdes el tiempo y después de que pasas horas en las redes sociales, ¿puedes orar? ¿Vas a poder orar? No, saturaste tu mente, ya está lleno, es un hervidero de ideas que se tropiezan unas con otras, por eso se calienta la cabeza. Traemos un hervidero de cosas, de emociones, de ideas, filosofías, que parecen que no son nada. De repente sale un pajarito ahí volando, se para en una rosa y salen unas palabras ahí, pero que son del hinduismo, que son de Buda y no son de Cristo. Y nosotros no podemos andar buscando filosofías que no son nuestras. Pero se oye bonito. Nosotros no necesitamos cosas bonitas. Nosotros tenemos la asistencia del Espíritu Santo. Estamos traicionando, estamos alimentándolos de lo que no es nuestro, de lo que no nutre. A nosotros no nos va a nutrir lo que no viene de Dios. No nos va a nutrir, aunque sea sabiduría humana, se puede escuchar y todo, pero nosotros no venimos a seguir sabidurías humanas. Nosotros hemos venido a seguir al que es la sabiduría encarnada,
al mismísimo Dios encarnado, hecho hombre por amor a nosotros. A ese sí lo venimos a seguir. Por eso tenemos que cuidarnos un poquito más, incluso de las cosas buenas, pero que son inútiles, porque no tenemos tiempo para eso. No tenemos tiempo. Cuando una persona está trabajando y no está el jefe, y como no está el jefe, saca su celular y se pone a hacer cosas personales, está robándole al jefe. Pero no lo vio, pero Dios lo vio. Y está robándole al jefe, porque está utilizando un tiempo de trabajo para cosas personales. Si después lo repone, no hay problema. Repone todo eso, pero cuando no lo repone, cuando no hacen las cosas bien, cuando pierden el tiempo, es un robo. Te están pagando por hacer esto y tú tienes que hacerlo lo mejor que puedas, porque eso es lo que se está esperando de ti. Si cuando alguien te contrata te dice, sí te contrato, pero hazlo como puedas, ahí no importa que no hagas nada. Pues bueno, pues ya no habría problema, te están dando el permiso, pero si están esperando lo mejor de ti, da lo mejor de ti. ¿No es suficiente? No es tu problema. Bueno, será tu problema si te corren, pero si no, si tú das lo mejor de ti, y hasta ahí es donde te pide Dios. Pero una vida mediocre no viene de Dios ni lleva a Dios. No viene de Dios ni lleva a Dios, aunque no se pierda el tiempo en cosas malas. Aunque no se pierda el tiempo en cosas malas. Por eso es que cuando vemos una película, terminaste de ver la película, trata de rezar, no puedes. No vas a poder orar, vas a poder repetir las oraciones que te aprendiste de memoria, pero de que te sumerjas en la oración va a ser muy difícil. Tu mente está saturada, está bombardeada de mensajes que entraron a nivel consciente y la mayoría entraron a nivel inconsciente. Entonces vas a estar peleando con cosas en tu mente que ni siquiera te diste cuenta que entraron, ni te diste cuenta cómo entraron, porque fueron por el subconsciente, por el inconsciente. Nos hacen poner la atención en una cosa y todo lo demás entra para que vayan formándose en nosotros necesidades. ¿Qué necesidades? Las que ellos nos quieren vender. Las cosas que ellos nos quieren vender. Y por eso, sin darnos cuenta, queremos tener y queremos comprar un chorro de cosas que no necesitamos. Pero es que ya entró la información esa y ya está dentro, y uno piensa que uno desea esas cosas. En realidad no lo deseamos, por eso es peligroso. Vean cómo no es tan sencillito simplemente perder el tiempo viendo cosas inútiles. No es tan sencillo eso. No es tan sencillo, es un bombardeo. Luego la gente todavía pone la televisión y se duermen con la televisión prendida. Y es un bombardeo cuando la persona, o tienen a los niños ahí dormidos y ellos viendo la tele. Y es un bombardeo que ya no, cuando uno está viendo, si nosotros vemos en la televisión un anuncio que dijera, anímate a fumar droga, ese mensaje va a pasar por nuestra jerarquía de valores. Y entonces nosotros, cuando pase por la jerarquía de valores, podemos decir, no, ¿cómo voy a fumar yo droga? No, yo no quiero eso, eso me haría daño, no lo quiero. Bueno, no entró, vino una insinuación, pero no entró. Pero si está uno dormido, entra como Pedro por su casa. Si al siguiente día la gente dice, ay, ¿por qué se me vienen estas ideas? ¿Por qué traigo este pensamiento? ¿Por qué ando cantando esta canción si ni me gusta? Pues que dejaste entrar. Es que dejaste entrar. Por eso tenemos que cuidarnos incluso de las cosas inútiles. Son muy peligrosas las cosas inútiles. Podemos llegar a la condenación eterna por ser inútiles, y no inútiles porque nos falte capacidad, sino porque no quisimos hacer las cosas como nosotros podíamos hacerlas. Las hicimos a medias, y eso hace que llevemos una vida mediocre, y eso no le da gloria a Dios. Después de una dotación de todos esos mensajes y de estos vicios, cuando se alimentan estos vicios de los que estamos hablando, en la frivolidad, la ociosidad, inmediatamente se le pasa la batuta, se le da turno a la pereza. Cuando nosotros aceptamos la frivolidad, viene la pereza, vienen juntos. Esos abren la puerta a la pereza. El que pierde el tiempo termina en la pereza. El que está en la frivolidad, el que permite hacer las cosas a medias, termina por darle flojera a hacer las cosas bien, porque ese espíritu de pereza lo que está dejando entrar.
Pues es bien importante enseñar desde los pequeños a los niños a hacer las cosas de acuerdo a su capacidad, hasta donde pueden hacerlo bien. Nuestra mente está hecha de tal manera, nuestro cerebro, que cuando nosotros nos proponemos una meta y la logramos, el cerebro se recompensa a sí mismo con una droga, pero es una droga benéfica, es una droga buena, es una recompensa. Por eso sentimos bonito, nos sentimos alegres cuando logramos un objetivo. Y eso lo saben los psicólogos y eso lo ponen en todas las redes sociales. Hay una serie de recompensas, por eso todos quieren estar allí. Porque hay una serie de recompensas inmediatas. Por eso es que todos van siendo atados, pero después no tienen la oportunidad de hacer las cosas bien. Caen en la frivolidad, de la frivolidad caen en la pereza, entra el desorden en su vida y se hace un caos en toda su vida. Se hace un verdadero caos. Desde ahí, cuando entra la pereza, cuántas cosas. Y lo primero que se va a perder, ¿qué es? La paz. Si no hiciste lo que tenías que hacer en el momento que corresponde, no cuando quieras, porque si lo haces cuando quieras, te saliste del orden establecido, y el que se sale del orden establecido pierde la paz. Necesitamos aprender a hacer las cosas en el momento que tocan, y es cuando viene la recompensa. Te vas a sentir bien tú. Te vas a sentir bien. Si no haces las cosas en el momento que corresponde, ya entró el desorden. Ya no va a haber esa misma recompensa. Y menos si la haces de una forma mediocre, menos va a venir una recompensa para ti. Y entonces la gente pierde ganas de trabajar. No le gusta, no le agrada, ya no se siente bien, no le llena lo que hace. ¿Por qué? Porque lo hace a medias, lo hace con una mediocridad tremenda. Cayó en la frivolidad, lo está haciendo a medias y pues claro que no le alimenta lo que hace. Y para que tú puedas trabajar en lo que trabajas sin que te haga daño, tienes que amar lo que haces. No amas lo que haces, te va a terminar afectando. Hacer algo que no te gusta y hacerlo por mucho tiempo te desgasta, te cansa, te enferma. Por eso necesitamos amar lo que hacemos. Y si lo amas, no puedes hacerlo a medias. Tienes que echarle ganas, tienes que encontrarle sentido, tienes que ponerlo en el orden, y entonces eso te va a hacer sentir bien y vas a tener esa recompensa humana, esa recompensa química en tu cerebro, y vas a tener una recompensa divina. Tu vida se va entrando en el orden y vas siendo feliz, aunque hagas las cosas más sencillas, barrer, cambiar una llanta, qué sé yo, lo que sea absolutamente. Pero si no, si dejamos entrar estos vicios y con los vicios la pereza, van a perder la paz. El que no ha hecho lo que tiene que hacer no puede tener paz. No puede tener paz. Si ustedes tienen una fiesta mañana y no pusieron los frijoles y se vienen a misa, no van a tener paz en misa. Van a estar pensando en los frijoles que tienen que poner, no van a tener paz. Necesitamos hacer las cosas en el momento que corresponde. Es bien difícil porque hemos sido arrancados del orden a través del pecado original y nos hemos alejado más del orden a través de los pecados personales. Nos hemos ido alejando del orden y entonces por eso perdemos el sentido mismo de la vida. Queda solamente una sensación de insatisfacción. Cuando caemos en la frivolidad o en la ociosidad que nos lleva a la pereza, no te va a satisfacer. Te puedes quedar tirado en la cama en el momento que tenías que haber hecho otra cosa, pero te levantas 5 minutos antes y tratas de hacerla, no te llena, ya no te satisface, ya hay una insatisfacción en ti. Vas a sentir, necesito hacer algo. Y la gente piensa, algo que me guste. No se puede. El que no cumple su tarea en la oficina y se va de vacaciones, en las vacaciones no va a disfrutar ni va a descansar, porque va a estar pensando ¿en qué? En todo lo que no hizo en la oficina. Y cuando regrese de las vacaciones no va a poder trabajar porque va a estar pensando en lo que no hizo cuando estaba de vacaciones. Es una insatisfacción por no hacer las cosas en el momento que toca, en el orden. Dios es orden y solamente eso nos va a llenar a nosotros porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces esta insatisfacción en muchas personas los deja muy cerca de la depresión.
los deja muy cerca de la depresión y más cuando se dejan llevar por lo que sienten, se dejan llevar por lo que ellos sienten, no por la realidad, sino por lo que están sintiendo. Y eso pues van a terminar en una vida inútil. Vean, todo esto es por no hacer nada, no hacer nada malo. Estamos hablando de no hacer nada malo, pero sí cosas inútiles, nada malo, pero cosas que no parecen malas, inútiles, pero vean qué peligrosas son. Destruyen tu vida y ni siquiera eran cosas de pecado, pero destruyeron tu vida. Pudiste haberte instruido, pudiste haber leído, conocido más de Dios, pudiste haberte santificado, pudiste haber hecho oración, pudiste haber hecho tantas cosas que sí te hubieran alimentado, que sí te hubieran ayudado. El que pierde el tiempo, ¿cómo va a seguir a Jesús? Si nosotros perdemos el tiempo, ¿cómo vamos a seguir a Jesús? Y si hacemos las cosas a medias, pues tampoco, porque lo vamos a seguir a medias. Y no se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque Jesús nos invita y camina. ¿Quieres seguirme? Sígueme. ¿Quieres quedarte? Quédate. Él camina hacia el Padre y nos quiere llevar hacia el Padre. Ya depende de nosotros seguirle el paso. Vean qué peligrosa es la frivolidad, qué peligrosa es la ociosidad. Nos quitan todo. Perdemos el tiempo que necesitamos para seguir a Jesús. El tiempo que nosotros tenemos de vida no es para utilizarlo en lo que nos vacía de Dios, aunque no sea malo. No es para utilizarlo para las cosas que nos vacían de Dios. El tiempo de nuestra vida es para servirlo, para amarlo, para llenarnos cada vez más de Él. Para eso sí es la vida. La ociosidad y la frivolidad no te permiten agarrar la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz lleva orden. Es una vida de orden, es una renuncia a lo que quiero hacer para hacer lo que quiere Dios. Hasta que mi voluntad se va moldando y se va uniendo y va aceptando, se va resignando a la voluntad de Dios para abrazar la voluntad de Dios. Mientras es una cruz. Es una cruz el que nosotros nos hayan dejado salirnos con la nuestra, con un berrinche, y nos dejaron que ganáramos a través del berrinche. Es un peligrazo muy grande lo que nos están haciendo o lo que nos hicieron tal vez en nuestra familia. Total que si el que no agarra la cruz no puede seguir a Jesús. La frivolidad y la ociosidad es soltar la cruz. Si no haces las cosas bien, no estás abrazando la cruz, estás soltando la cruz. Y la vida, una persona que lleva la ociosidad y la frivolidad y la pereza misma, termina con una vida sin méritos, termina con una vida sin virtudes, sin amor a Dios, sin amor al prójimo, sin amor a sí mismo. Se pierde todo, pierde por eso la salvación. Por eso se pone en riesgo la salvación. Y todo por no hacer, ni siquiera por haber hecho algo malo. Solo por no haber hecho las cosas que teníamos que hacer dentro del orden establecido por Dios, por no haber disciplinado nuestra vida. Nos cuesta más trabajo, los que hemos vivido más tiempo indisciplinados, pues nos cuesta más trabajo regresar a la disciplina. Hay quienes nunca se alejaron mucho de la disciplina y se les facilita, pero hay otros que nunca vivimos en la disciplina y se nos dificulta la disciplina y la necesitamos, tenemos que trabajarla, tenemos que evitar la pérdida de tiempo. Tenemos que evitar toda la pérdida de tiempo y tienen que tratar de que sus hijos vayan viviendo esta realidad. Tienen que enseñarles a hacer las cosas a tiempo. Porque eso van a tener ellos paz, van a tener su recompensa física, o sea, química y espiritual, tal vez incluso familiar. Cuando uno hace las cosas bien hay una recompensa impresionante. Por ejemplo, algo que a mí me pasó, cuando yo estaba, no me acuerdo si primaria, estaba todavía y había necesidades económicas en la familia, entonces yo salía de la escuela y me iba a una comercial, una tienda de estas grandes, y me ponía yo a empacar las cosas pues ahí le dicen aquí en México cerillos, y le dan al niño una propina por ayudarle a la gente a poner las cosas en las bolsas, y yo me iba. Y de lo que sacaba, compraba algo de mandado para llevarlo a la casa. Y entonces pasa una pareja, un matrimonio, y pues yo pongo las cosas en la bolsa y la señora me da dinero.
Entonces pasa el Señor y el Señor saca dinero y me lo iba a dar y le dije, ya me dio su esposa. Entonces voltea y me dice, por ser honesto, te lo voy a dar. Ay, sentí yo tan bonito. Se quedó para siempre en mi corazón. Qué bonito es ser honesto. Se quedó para siempre. No lo he hecho, pero se quedó en mi corazón. La frivolidad. Se quedan, son cosas que se quedan. Haz las cosas bien y vas a tener recompensas que te van a empujar a vivir siempre bien, porque entonces uno quiere siempre seguir sintiendo eso, siempre. Ya, aunque ya nadie me lo diga, ya se quedó grabado eso en mí. Ya hay una recompensa en mí cuando yo actúo con honestidad. Entonces, por eso necesitamos que desde niños nos vayan impulsando, no a punta de gritos, no a punta de golpes, sino a punta de recompensas, de ayudarle al niño que vaya viviendo lo que le toca, hasta que él se dé cuenta. Porque no se trata de que la mamá se lo meta golpes en la cabeza. El niño se tiene que ir dando cuenta de lo que siente cuando está en el orden y lo que siente cuando se sale del orden, lo que sucede. Es algo que tenemos que darnos cuenta. Cuando muere alguien que sí permitió la frivolidad y la ociosidad en su vida, cuando muere alguien así, tal vez no le hizo mal a nadie, pero tampoco hizo bien a nadie. No hizo, y si tú no le hiciste bien a nadie y te mueres, ¿quién va a rezar por ti? Hay personas que nunca, dentro de la familia de nosotros, hay personas que nunca hacen nada. No van contra nadie, no atacan a nadie, no insultan a nadie ni nada, pero nunca hacen nada. Y hay otros que sí nos ayudan, nos impulsan, nos promueven. Cuando se muere alguien que nos ayudó, nos impulsó y todo eso, nos duele que se haya muerto y le ayudamos con oraciones. Pero cuando se muere alguien que fue cero absoluto en nuestra vida, ni nos acordamos que se murió. ¿Cómo vas a orar por una persona que no representó nada en tu vida? ¿Cómo vas a orar por una persona así? Se muere un tío que nunca viste. ¿Cuándo vas a orar por él? Si nunca lo viste. No sientes ninguna cosa, ninguna motivación. Por eso es peligroso que nosotros vivamos con frivolidad, porque no va a haber nadie que rece por nosotros el día de nuestra muerte. Entonces necesitamos nosotros vencernos a nosotros mismos. La frivolidad, la ociosidad, se tiene que trabajar lo contrario a ellos, y lo contrario a ellos es el dominio propio. El dominio propio, necesitamos vencernos a nosotros mismos, trabajar el dominio propio. Sí, porque si no, vamos a perderlo nosotros todo. Nos vamos a perder todo. A los que viven en esa pereza, en esa frivolidad, en esa ociosidad, son arrancados de la sociedad. Son arrancados, porque son personas que solamente se mueven si les gusta, si sienten bonito. Ay, yo no estoy a gusto aquí, es que no me siento bien, aunque les sirva, aunque les convenga. Es que no me siento bien, es que no vamos a hacer solo lo que nos hace sentir bien. Ese no es la recompensa que estamos buscando, porque esto no te recompensa en tu mente, no te recompensa en tu cerebro. Entonces tenemos que buscar y evitar huir a través de la disipación de la mente, ¿verdad? Cuando nosotros vivimos en estos problemas, entra también el problema de la disipación de la mente, lo que es la creatividad de nosotros, la imaginación. San Agustín le llama la loca de la casa. Porque de repente vuelas con una cosa, ¿verdad? Vienes con todas las ganas de escuchar toda la homilía y de repente dices, sí, voy a escuchar la homilía, porque esta vez ya se acabó. Y no sabe ni por qué. Es una mente desordenada. No tiene control sobre su mente, se pierde, se diluye. Son gente soñadores que de repente están viendo las nubes, soñando, pensando. Está su cuerpo aquí, pero su mente quién sabe dónde se encuentre. Disipación, hacen castillos en el aire. Cuando una persona hace castillos en el aire, regularmente los psicólogos son los que terminan cobrándoles la renta. Pero bueno, sí, es que son príncipes, son princesas sin corona, sin castillo, sin riqueza, sin nada. Dice la canción de aquí de México, pero sigo siendo el rey. No tengo trono ni reina, pero dice, pero sigo siendo el rey. Ay, cosas de esas, por hacer las cosas inútiles.
Entonces hay que tener cuidado con nuestra imaginación misma, tenemos que tener cuidado porque el soñar tanto puede hacer que no seamos lo suficientemente buenos, no podamos expresar, no podamos hacer las cosas tan bien como podemos. Tenemos que centrar nuestra mente. Algunos psicólogos ponen algunos ejercicios, poner alguna rayita y tratar con la mente seguirla. Algunos seguir un pez, seguir la trayectoria del pez que va y que viene, que va y que viene. ¿Para qué? Para que tu mente se acostumbre a seguir una sola idea y no 10 como te enseñan las redes sociales. Una sola idea, y cuando te pongas a orar, tu mente va a poder seguir una sola idea y te vas a sumergir en la oración. Pero si tu mente es un desorden, pues no vas a poder. No porque traigas pecado, no porque estés lejos de Dios, es que tu mente es un desorden. ¿Cómo quieres entrar en la oración? No se puede, no se puede. Vean cuánto daño hace. Las cosas inútiles, y no estamos hablando de las cosas malas, del tiempo perdido, de las cosas inútiles. A estas personas ya no les queda tiempo para pensar en la realidad. Viven en las fantasías tanto tiempo que no les queda tiempo para vivir en la realidad. No viven en el presente. ¿Cómo van a tener un futuro si no están viviendo su presente? Si no están viviendo su presente. Estas personas no piensan que un día van a morir. No pueden pensar que van a necesitar el día que se muera, porque solamente piensan en lo que les gusta, en lo que quisieran, y todo a medias, y todo a medias. Por eso es necesario detener nuestra vida. Fíjense qué curioso. Para seguir a Jesús necesitamos detener nuestra vida y hacer un análisis de ella. ¿Cómo está mi mente y cómo está mi corazón? Porque si tengo desorden emocional, odio, corajes o incluso amores desordenados, tampoco voy a poder orar. Todo tiene que estar en orden. Si todo está en orden, van a venir con mayor disposición para la oración y van a poder, van a entrar más en la presencia de Dios, mucho más en esa presencia de Dios cada vez que vayan a orar en su casa o en el templo, donde sea. Detener nuestra vida, detener para poder meterla en orden. ¿Qué estoy viviendo en desorden? ¿Y qué tengo que hacer para poder, qué partes de mi vida tengo que meter en orden y trabajar? ¿Cuánto tiempo te va a llevar? No sabemos. En algunos días, en otras semanas, en otros meses, en otros casos van a ser años para que puedas meter tu vida en orden, pero ya no estás abrazando el desorden. Ya no estás viviendo voluntariamente en el desorden. Ahora estás en el desorden contra tu voluntad. ¿Eso te ayuda en el juicio? Eso te ayuda en el juicio. Si quisiste pero no pudiste, eso te ayuda en el juicio. Si Dios no nos va a salvar por lo que logramos, sino por el esfuerzo que hicimos para llegar al cielo. Entonces no importa que no venzas, no dejarnos, no entregarnos, no abrazar la ociosidad ni todo esto que nos puede paralizar en nuestro camino al cielo. Tenemos que prepararnos para el juicio nosotros. Todos los días tenemos que prepararnos para el juicio. Los espíritus de la frivolidad paralizan la vida de las personas, las estancan y se abre la posibilidad para los vicios, para toda clase de vicios, para toda clase de falsas libertades. Es lo que más abunda hoy, la falsa libertad. Déjame a mí, yo soy libre, déjame hacer lo que yo quiero. No entienden lo que es la libertad, no entienden cómo se usa la libertad y piensan que la libertad es para abrazar la esclavitud. Pero una esclavitud que duele, una esclavitud que condena, pues no es no entender las cosas. Existe también la peligrosísima frivolidad espiritual. También existe la frivolidad espiritual, la ociosidad en las cosas de Dios, ya no solamente en las cosas del mundo. Aquí la pérdida de tiempo se da en la frivolidad espiritual. La pérdida de tiempo se da cuando la persona quiere que los demás crean que ya es santa. Se esfuerza para que los demás piensen que es santa, y como se esfuerza para que los demás piensen que es santa, pierde el tiempo para hacerlo verdaderamente.
porque está esforzándose para fingir lo que todavía no es. Ese es vivir en una pérdida, hacer las cosas a medias, es no hacer las cosas como se tienen que hacer. La pérdida de tiempo en esto entonces es fingir la santidad. Se gozan pensando que todos los demás creen que son santos. Eso es pérdida de tiempo, eso es vivir en una irrealidad. Podremos engañar a todo mundo y podemos engañarnos a nosotros mismos. Porque cuando nos sale una verdad bien hecha, a veces nosotros mismos terminamos creyéndola. Se la creen los demás y hasta nosotros también nos terminamos creyendo nuestra propia mentira. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Si fingimos la santidad, podemos terminar creyéndonos santos. Podemos terminar creyéndonos santos y nunca vas a ser santo, porque si ya la persona piensa que ella es santa, pues ya no se va a esforzar más que en mantener una imagen delante de los demás. ¿Sí? Hay personas que me ha tocado conocer que hasta fingen que hablan con Dios, fingen que son felices, fingen que son piadosos. Fingen que son piadosos. Es impresionante hasta dónde puede llegar esto. Fingen bondad, fingen muchas cosas. A veces fingen que tienen dones espirituales. Ya hemos dicho otras veces, ¿no? Me ha tocado grupos donde hay 2, 3 personas porque se hacen retiros de querigma y de todo, imposiciones de manos, y entonces aquí estos 3, 4, 5 tienen el don de lenguas, y a otros se le antoja estar en ese grupo especial, en ese VIP, en esos grupos especializados, y entonces pues para entrar ahí se necesita don de lenguas, y no tiene don de lenguas, y entonces empieza a fingirlo, tiene don de lenguas, entonces tiene que pasar ya acá al grupo de los especializados, de los marinos, ya pues, es pérdida de tiempo, mi vanagloria. Eso ya entró la vanagloria por hacer las cosas de una manera mediocre. Es peligrosísima, porque ese sí ofende mucho más a Dios. Eso sí ofende mucho más a Dios. La otra te condena y no es agradable a Dios, pero esta fingir que Dios te dio lo que no te ha dado es muy grave. Eso es muy grave, y las personas pueden llegar a creerse sus propias mentiras. Son ollas de barro quebradizo. Y todos somos, ¿verdad? Y no es el problema ser barro quebradizo, no es el problema. Con esto termino, hay un cuento que hay por ahí en el internet, donde un señor trabajaba y tenía unas jarras unas ollas de barro grandes, y entonces en las ollas de barro pues se iba a trabajar, se llevaba sus ollas y las llenaba de grano y se regresaba, y un día se rompió una de las ollas entonces él pues agarraba agua. No era un hoyo quebradí, y le ponía agua a esa olla, y a los demás las llenaba de los granos y se regresaba. Entonces le dijeron: oye, ¿por qué te llevas una olla rota? ¿Que no te das cuenta que cuando vas caminando todo se va tirando? Ya cuando llegas acá a la casa ya no tienes nada. Entonces, ¿por qué haces cosas inútiles? Y le dice este señor: no hago cosas inútiles. Esto a mí me ayuda mucho. ¿En qué te puedo ayudar? Porque mira, cuando yo vengo y traigo el agua, y el agua se va tirando, voy humedeciendo la tierra del camino, y cuando regreso hay flores. Y las flores alegran mi camino, alegran mi trabajo. Entonces no es tiempo, pero Dios puede usar al quebrado. Dios puede usar al que no sirve. Ese no es problema, estar así quebrados y todo. El problema es que querer aparentar lo que no somos. Ese sí es un problema. Porque si yo me llego a creer la santidad, entonces yo ya no le voy a pedir a Dios la santidad, ni voy a trabajar en ella. Es muy peligrosa la frivolidad espiritual. Es muy peligroso de fingir las cosas que no son lo que Dios no me ha dado. Cuando una persona finge, por ejemplo, que tiene don de lenguas porque quiere pertenecer al grupo, a la élite de aquellos que sí tienen don de lenguas y que son importantes, y esta persona no se siente nada importante porque no tiene el don y lo finge, el enemigo se lo puede dar.
Por eso es que cuando rezan muchos en lenguas, en grupos, mucha gente termina con dolores de cabeza muy grandes, porque hay algunos que no lo tenían, lo fingieron, el enemigo, algunos por otra razón, el enemigo se los dio, y son lenguas que maldicen, no son lenguas que bendicen a Dios, son lenguas que blasfeman. Y entonces es un desorden que se arma en todo eso cuando no tienen una cabeza que dirija los carismas. Siempre el carisma debe tener una cabeza, y debe ser una cabeza sacerdotal. Sacerdotal, que vaya llevando el cuidado del carisma para que no se desvíe, para que el enemigo de Dios no lo pueda utilizar para él, o hacer que la persona finja el enemigo un carisma cuando sea algo suyo, se le llaman dotes cuando es del enemigo, para que después él pueda utilizarlo dentro de esos grupos de oración, o grupos que hacen retiros, o grupos que hacen cosas. Siempre se necesita una cabeza, y si no hay una cabeza, hay un peligro. Siempre, 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 siempre se necesita una cabeza siempre en todo esto. Bueno, y pidamos hoy un regalo de esta Santa Misa, pidámosle a nuestro buen Dios y Padre la gracia de saber quién somos. ¿Por qué la gracia de saber quién somos? Porque cuando conozcamos nuestra realidad, vamos a partir de ella, no de los sueños, no de lo que yo creo que soy, de mi realidad, de ahí tengo que partir. Construir sobre piedra firme, no sobre arena. Si construye sobre arena, eso se va a caer. Si construye sobre piedra firme, eso va a permanecer. Entonces tenemos que saber quién somos delante de Dios, no quién creo yo que soy, ni quién me digan ustedes que yo soy. El único que conoce la realidad es Dios. Entonces yo tengo que preguntarle a Él, y Él se va a encargar de que yo sepa. ¿Cómo? Tiene 1000 caminos, 1000 formas el Señor, y con cada quien puede utilizar una forma diferente. Eso para Dios no es difícil. Para nosotros es estar atentos para poder descubrirlo, eso sí, estar atentos nada más. Pidamos la gracia de saber quién somos, de saber si tenemos frivolidad. Eso sí, si nos ponemos a revisar cómo hacemos las cosas, nos vamos a dar cuenta. Si nos ponemos a revisar cómo hice todas las actividades que realicé hoy, pueden revisarlo en las noches cuando puedan. ¿Qué hice hoy? Hice estas 3, 4 actividades. ¿Las hice lo mejor que podía o no? ¿Frivolidad o no? ¿Frivolidad o no? ¿Fue con frivolidad? ¿Pudiste hacerlo mejor? No le diste gloria a Dios y robaste. Entonces hay que pedir, y tenemos algo que nos toca hacer a nosotros. No todo va a venir como una iluminación, pero sí también hay que pedir la gracia del dominio propio y esforzarnos por crecer en el dominio propio. Que no lo logres, eso es lo de menos. Al esforzarte por el dominio propio, ya estás rechazando la frivolidad, ya estás rechazando la ociosidad, ya estás rechazando el desorden. Que no lo logres no le hace. Con que te mueras tratando de caminar por los caminos del Señor, el Señor lo tomará en cuenta, aunque no hayas terminado el camino, aunque no hayas logrado nada, aunque siempre todos los días lo intentaste y nunca lo lograste. Él te va a pagar por lo que intentaste, no por lo que lograste. Entonces no nos tenemos que desanimar. Hoy siempre lo mismo, siempre caigo lo mismo, ya me cansé, siempre hago esto, ya ¿para qué me esfuerzo si de todos modos voy a terminar igual y todo? Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y eso es, te niegas al enemigo, te niegas a todo lo que él te está empujando, te niegas. Y el Señor un día te dará la gracia. ¿Cuándo? Pues cuando Él vea que sea propicio. Que nos ayude el Señor a lo que se llama también el desprecio propio. Tenemos que, decían los santos, San Luis María Griñón de Montfort, si no me equivoco, que necesitamos, y también Jesús decía, tenemos que odiarnos. Por eso algunas traducciones bíblicas traducen así, que dijo Jesús, el que no se odie a sí mismo. Pero como que se hizo muy fuerte para algunos esa traducción y se le diluyó a no se desprecie a sí mismo. Pero es, trátate como si te odiaras. Es que, ¿cómo trata la suegra a una nuera que aborrece? Le exige todo y bien. Y a la que quiere mucho, ay, déjala, no, tú descansa, no, tú eso. Cuando queremos a alguien, diluimos, pero cuando no queremos a una persona, le exigimos perfección. Trátate como si te odiaras.
exígete, aunque no logres nada, pero no con violencia. Una santa violencia, sin despreciarte, sin, ay, qué tonto, ay, no debí. No. Haz lo que puedas. Un día llegará la gracia y te ayudará a poder hacer más de lo que ahorita te imaginas. Mientras, haz las cosas como puedes hacerlo y con desprecio de sí mismo. Despréciate a ti para que puedas exigirte. Para que puedas exigirte un poco más y no quedes ya, ya te digas, ya con esto me conformo, hice ya esto, pero ya con eso está bien. No. Si no hiciste todo lo que podías haber hecho, te faltó darle gloria a Dios. Vamos a trabajar, les invito a trabajar todo esto y que el Señor nos ayude para salir de estos pecados que ni siquiera parecen pecados, porque la gente dice, no hice nada malo, pero perdiste todo el tiempo para hacer el bien. Que el Señor nos ayude a entenderlo y a vivirlo. Se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.